De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando saca todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, mas huirán de él porque no conocen su voz. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Quienes vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Cualquiera que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi propia vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios te bendiga, muy buenas noches. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y en esta ocasión te traigo un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hagamos una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas tus bendiciones y también por tu palabra, porque ella nos vivifica, Padre, y también ella nos enseña el camino y también nos muestra nuestra necesidad y nuestra condición como seres humanos. Gracias porque tu palabra es verdad, es poder y toca muchos corazones. Yo por eso, Padre, pongo en tus manos en esta hora, este momento, esta palabra que se va a predicar de tu palabra, mi Dios, y que sea para honra y gloria tuya, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, mira, yo he titulado esta pequeña reflexión, ¿a quién sigues? ¿A quién sigues? Y bueno, dice la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 10. Voy a leer de los versículos del 1 al 6 y luego me voy a brincar al versículo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Déjame decirte que todos seguimos a alguien o a algo. En esta era, sobre todo de las redes sociales. Las redes sociales son un entorno tan particular que hasta el hecho de que un desconocido te siga no significa que debas temer, sino más bien es algo que hay que celebrar. Nos encanta, sí, nos encanta que nos presten atención y por eso las redes son a la vez plataformas de promoción y captación. Por una parte comunicas lo que haces y por otra te nutres de lo que otros hacen. Y lo que pasa es que para comunicarnos o para comunicar algo, primero tienes que tener a alguien al otro lado. No importa quién sea, si es hombre o mujer, si es menor de edad o es mayor. No importa de qué parte del mundo sea. De la misma forma que esos otros a los que tú sigues necesitan que tú los escuches, sin que te conozcan. Seguir a alguien es la moda del momento. En las redes sociales hay un personaje al que se ha denominado como influencers, que podrían ser los líderes de opinión de toda la vida, pero en un entorno digital. Gente capaz de juntar a su alrededor una comunidad activa de seguidores, que no solo prestan atención a lo que se hace, sino que ha llegado el caso de que puede hasta replicar comportamientos o seguir indicaciones determinadas. Pero, ¿cuál es el proceso que un usuario sigue para establecer esa lealtad hacia el otro? La dinámica de creación de afinidades y liderazgos es algo estudiado durante décadas en psicología, solo que ahora se ha reformulado para adaptarse a una realidad cambiante. Conceptos tales como influencia o persuasión ahora se leen como followers o seguidores o likes, me gusta. De hecho, se puede decir que en el mundo digital, dime cuántos te siguen y te diré cuánto vales, ¿verdad? Prácticamente, porque el tema de las redes sociales es muy interesante. De hecho, muchos con esta situación de la pandemia, cuando perdieron sus trabajos, encontraron un lugar muy interesante en este medio. Y incluso puedes monetizar, puedes incluso tener un negocio a través de las redes sociales y todo dependiendo de cuántos seguidores tienes. Y bueno, por muy difícil que parezca, déjame decirte que en el Evangelio de Juan, Jesús habla de esto. Sí, Jesús con sus discípulos aborda de manera muy especial una reflexión a modo de parábola, alegoría, que exige la siguiente pregunta. ¿A quién sigues? ¿A quién sigues? En el pasaje que leímos, Jesús habla del buen pastor y de un impostor ladrón. El buen pastor de ovejas vigila a sus ovejas tanto en la lluvia como en los días de sol. Él expone su vida para protegerlas. Jesús toma este ejemplo de su propio entorno y compara su ministerio con el trabajo que hace un buen pastor, en contraste con el trabajo del pastor malo, el impostor, al que él llama asalariado. Todos seguimos algo, ideas, filosofías, gente exitosa, costumbres, hábitos, actitudes. Sin embargo, debemos tomar en cuenta algo. Todo lo que seguimos nos lleva hacia un destino. ¿Estás consciente de lo que sigues? ¿Estás consciente y sabes a quién sigues? ¿Sabes lo que sigues? Es por eso que a la luz de este pasaje, vamos a identificar qué es lo que seguimos. Porque Jesús hace 2000 años habló también de esto. Y definamos, si es el caso, a quién seguir. ¿A quién vas a seguir? Punto número 1, las cualidades del impostor. Voy a leer de los versículos del 12 al 14. Eso no los leímos al principio, porque déjame decirte que cuando Jesús habla en los primeros versículos, en este capítulo 10,
y utiliza esta alegoría del que se brinca y que no entra por la puerta, y el que entra sí es el pastor, porque el que no entra es un impostor, etc. Los discípulos no entendían a qué se refería con esa alegoría. Entonces, de los versículos del 7 al 18, ¿verdad? Del 7 al 21, que es más o menos la sección que corresponde, la explicación que el Señor Jesucristo da, pero más exactamente hasta el 18. Pero voy a leer de lo que no leí, voy a leer solamente algunos versículos. Dice el versículo del 12 al 14, más el asalariado, refiriéndonos al pastor malo, que no es el pastor, dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay un juego en las redes sociales y en todo el mundo digital, ¿verdad? Porque creo que no es exclusivo de las redes sociales, llamado Among. Yo no sé si usted sabe de este juego, pero bueno, creo que significa entre ellos, o es una expresión que hace alusión a entre ellos. Allá anda de infiltrado, ¿verdad? Allá anda de impostor. Y bueno, en el cual pueden participar 4 o 10 personas y donde una de ellas, dependiendo del número de participantes, son asignadas como enemigos que deben liquidar a los demás sin que el resto sepa de quién se trata. Entonces, hay un impostor por ahí, ¿verdad? Y tienes que huir o tienes que descubrirlo, qué sé yo. Pero es un juego que llama la atención, ¿no? Bueno, en la parábola que Jesús usa de manera alegórica, explica a sus discípulos quién es quién. ¿Sí? Y en este primer punto mencionaremos las características del impostor, porque si has de seguir a alguien, déjame decirte que eso implica tus emociones, eso implica tus anhelos, eso implica tus planes, eso implica tu tiempo, porque cuánto tiempo no nos llevamos, ¿verdad? A veces viendo algún tutorial o escuchando alguna cosa y todo con esto de las redes sociales, pero sobre todo más allá de las redes sociales. Vamos a tomar esto como un principio general de todo aquello que nos genera eso que nosotros seguimos, que incluso, como le dije hace ratito, pueden ser nuestras propias actitudes las que seguimos, nuestra propia manera de ver las cosas, ¿verdad? No necesariamente tenemos que irnos muy lejos, pero ¿qué hace eso que seguimos a nuestra vida? Bueno, según el versículo 1, no es el pastor o es un impostor el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. Creo que la idea básica de esta expresión del Señor Jesús cuando habla del impostor es que es un ladrón. Y los ladrones pues difícilmente van a tocarte la puerta y van a entrar, ¿verdad? Porque tú les abras. No, ellos buscan una manera tramposa de meterse a tu casa. Y esa es la manera en la que Jesús habla. Esa es la primera característica del impostor. Llega de repente, nos toma desprevenidos. Cuidado, cuidado. Si sigues algo o a alguien, asegúrate de que es algo que tenga código postal. ¿A qué me refiero con esto? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De parte de quién o de qué? Sí, porque de repente ya salen cosas en la televisión, en las redes sociales. De repente hay nuevas tendencias y son muy sensacionalistas, muy impactantes, y que la tendencia clásica es seguir porque me emocionó. Pero pregúntate, ¿de dónde viene? ¿De parte de quién o qué? No te dejes seducir con la primera impresión. En la Biblia leemos examinadlo todo, retened lo bueno. Ahí en primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Segunda característica, según el verso 12, el impostor no tiene relación con las ovejas, mas el asalariado, dice el pasaje, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. ¿Por qué esta expresión? Porque no hay afinidad, no hay ni hermandad, ¿sí? No hay un lazo de unidad y como no son de él, dice Jesús, ¿verdad? No le interesa, ¿verdad? Simple y sencillamente es
el show de esa persona, es lo que va a decir esa persona, pero él no está pensando quién lo está viendo, ni qué tanto puede afectar al que está viendo, el que está viendo, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Pues no le interesan. Las ovejas corren peligro cuando siguen a algo o a alguien así. Asegúrate de seguir a alguien que te haga sentir parte de la familia. Asegúrate de eso, porque de hecho esa es una necesidad intrínseca en los seres humanos, una necesidad de pertenencia. Pero ¿cuántas veces no seguimos a algo o a alguien que ni siquiera te hace sentir eso y te sigues sintiendo solo, te sigues sintiendo vacío, porque no está llenando esa expectativa que hay en ti? Versículo 13, según el verso 13, el impostor huye frente al ataque del lobo o del ladrón. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es un perfecto cobarde que no va a hacer nada por nadie más porque no le importa a nadie. Solo le importan sus propios intereses. Asegúrate de seguir a alguien que no sea un cobarde y que se interese tanto por ti que sea capaz de dar su vida por ti. Entonces, ¿cuáles son las otras cualidades? Bueno, las cualidades del buen pastor, versículos 11, 14 y 15. Dice, según el verso 11, Jesús, fíjese bien, Jesús, el buen pastor, ama a sus ovejas. Él dice lo siguiente: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos y las personas que me escuchan, Jesús es el buen pastor, que a diferencia de cualquiera que exija ser seguido, Él demuestra su amor para sus ovejas, dando su vida por ellas. En ningún otro lado experimentaremos ese gran amor más que en Jesús, porque Él fue a la cruz a pagar nuestra deuda ante Dios Padre. Según el verso 14, las ovejas saben que su pastor las ama. Sí, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. El buen pastor conoce a sus ovejas, pero ellas también lo conocen a él. Ellas están seguras con el buen pastor porque las lleva a lugares de reposo y las cuida durante todas las horas del día. Las ovejas tienen una lealtad absoluta hacia su pastor. Le siguen día y noche a cualquier parte porque les da vida en abundancia. Una señal de estar en un lugar seguro es cuando experimentamos el gozo y la paz que da la presencia constante del buen pastor. Y saber que si fuera necesario, Él daría su vida por nosotros. En el momento oportuno, en el momento de crisis, Él lucha para proteger a sus ovejas. El buen pastor da su vida por ellas. De hecho, Él da su vida por ti en la cruz. Por eso Jesús dice, yo soy ese pastor. Porque muchos te pueden ofrecer muchas cosas, pero Jesús dice, yo doy la vida por las ovejas. Y número 3, el único requisito para seguir al buen pastor: confianza. Confianza absoluta en Él. Debemos confiarle la vida, el alma y el cuerpo y aceptar su dirección total. Reconoce que Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. De hecho, hay un pasaje muy interesante, ¿verdad? Ahí en el capítulo 2 de este mismo Evangelio de Juan, cuando Jesús está enfrentando por ahí a unos fariseos. Y leemos lo siguiente, versículos 24 y 25 del capítulo 2. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Dios conoce al ser humano. Entonces, deja el egoísmo y acepta su cuidado. Reconoce que su amor lo llevó a dejar la gloria del cielo para descender a esta tierra, llevar nuestra culpa y morir una muerte cruel y horrible, para que podamos obtener su perdón y pudiéramos gozar de vida nueva y abundante. La Biblia dice en Filipenses 2 del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La fe es el único requisito para que podamos disfrutar de esta nueva vida. Después de reconocer nuestra necesidad, de reconocer nuestra maldad, necesitamos arrepentirnos de esa maldad y poner nuestra fe en el buen pastor, en Jesús. Ni la muerte, ni nada puede triunfar sobre Jesús y su misión, como lo leemos en el versículo 28 del capítulo 10 que estamos leyendo. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El pasaje dice que Él les da la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie puede quitarlas de su mano, pero su protección se extiende aún más allá de la muerte. Cristo acompaña a los suyos por el valle de la muerte y los conduce a un mundo mucho más hermoso y feliz. Por eso el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23, del 1 al 4. Concluyo. ¿A quién sigues? ¿A quién sigues? Más allá de las redes sociales, más allá de toda esta vida digital, realmente tu vida, porque hay gente que no es muy apegada a las redes. Pareciera que todos estamos en las redes, pero no todas las personas son fanáticos de las redes o somos aficionados a las redes, ¿verdad? Pero ¿quién sigues? Finalmente algo sigues. Te sigues a ti mismo, tus ideas, lo que te han dicho, lo que te heredaron. ¿A quién sigues? Es la pregunta de esta ocasión, y yo te invito a que sigas a Jesús, el buen pastor. Confía en Él y síguelo, atrévete a seguirlo. Él dio su vida por ti en la cruz para pagar nuestros pecados delante de Dios, y Él te cuida de todos Él tiene cuidado de todos los que le siguen, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Siempre Él está al cuidado de nosotros, y Él mismo nos recibirá en el cielo cuando termine nuestra vida en este mundo. Jesús es el buen pastor. Él quiere ser tu buen pastor. Él quiere proveerte una relación de amor y cuidado constante. ¿Te gustaría seguirlo? Oremos. Padre, gracias te doy porque tu palabra de manera muy especial y oportuna nos habla a nuestro corazón y nos hace ver, Padre bendito, realidades que a veces ni siquiera nosotros mismos estamos al pendiente de revisar, como es el hecho de saber a quién seguimos y a dónde vamos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Padre, porque de maneras muy hermosas, didácticas, sutiles, profundas, nos habla y nos dice que Él es el buen pastor y que Él da su vida por nosotros, y que las ovejas tienen confianza como para seguirle por la eternidad. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque por Él tenemos vida eterna. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades y ayúdanos, mi Dios, en este nuevo camino. Si es que, Padre, alguno que escuchó este mensaje tiene la voluntad y tiene la decisión de seguir a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Dios te bendiga. Y bueno, nuevamente me presento, soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y si es la primera vez que te conectas, ¿verdad? Bueno, pues por ahí suscríbete a nuestro canal. Ahora sí, ¿verdad? Como estábamos reflexionando, síguenos para que puedas escuchar más mensajes de parte de la iglesia, de la palabra de nuestro Dios. Suscríbete, activa la campanita para que te lleguen estos mensajes y que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bye.